siempre el amor del Señor y saludamos por supuesto a todos quienes nos siguen a través de nuestro canal y nos escuchan a través de nuestra aplicación ICLS 24/7. Hoy tenemos o iniciamos una serie de mensajes que los vamos a encontrar en el capítulo 16 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a Romanos capítulo 16 y el día de hoy vamos a considerar solo los dos primeros versículos. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Ok. Dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Padre, esta mañana venimos delante de ti a escudriñar y a comenzar este último capítulo de esta carta tan maravillosa, Señor, que nos ha acompañado los últimos años. Y esperamos, Señor, ser fieles a ella y justos en dar aquella honra que cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, merecen a través de este capítulo, Padre. Te damos las gracias, Señor, por la libertad que tenemos de hacerlo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 16 pareciera que no tiene mucho que ver con todo lo que nos ha estado enseñando el apóstol Pablo a lo largo de toda la carta. Una carta con una fuerte carga doctrinal y que es hasta hoy, ¿no es cierto?, imprescindible para el desarrollo de la sana doctrina en las iglesias del Señor. La carta que escribe el apóstol Pablo, sin duda alguna, resulta ser un manual, por llamarlo de alguna forma, que nos enseña desde aquellas cosas que son básicas, pero que son fundamentales, como la salvación por gracia, ¿no es cierto?, como todo lo que significa realmente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos a través de los primeros capítulos que estábamos condenados, ¿no es cierto?, y que no hay forma de ser salvos a menos que sea por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y así el apóstol atraviesa toda esta carta de 16 capítulos enseñando mucho acerca de la doctrina propiamente tal, la situación de Israel, si se recuerdan, ¿no es cierto?, que el apóstol deja en claro que Dios no ha terminado con su pueblo, que ellos están hoy, diríamos nosotros, en una situación de un alto, pero que en un momento determinado Dios va a volver a tratar directamente con la nación de Israel. Hace el importante puente entre nosotros que somos de origen gentil con los judíos propiamente tal, nos habla de que somos la higuera silvestre que fue injertada en la higuera cultivada, ¿no es cierto? Y que finalmente somos un solo pueblo, somos un solo pueblo. Entonces todo este tremendo manual de doctrina que es clave, como digo, para que la iglesia de antes, la de hoy y la del último día que estemos sobre esta tierra, debe considerar permanentemente, porque es ahí el corazón de la doctrina cristiana, en todo el sentido de la palabra. Por eso es que este capítulo 16 de alguna manera parece un poco ajeno a todo eso, porque nos vamos a dar cuenta que es una serie de saludos, es una serie de nombres de hermanos y hermanas que participaron o son conocidos del apóstol Pablo, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta que no solo es una parte fundamental de la carta, sino que vamos a encontrar el reconocimiento que por pluma del propio apóstol, ¿no es cierto?, hace a
una cantidad, son 29 nombres que hay ahí, de los cuales 9 son mujeres. Y que él hace este reconocimiento a cada uno de ellos, aunque sea en una pequeña frase o en un versículo. Pero Pablo reconoce que la obra que Dios le dio a hacer no habría sido posible sin la ayuda, el apoyo de cada uno de estos hermanos y muchos más que seguramente no nombra. Y eso, hermanos, es muy hermoso porque también es aplicable a toda iglesia y a nuestra iglesia en particular. La presencia, el trabajo de muchos hermanos y hermanas, que le dan vida a la iglesia. La iglesia no es solo el predicador o el pastor o la música o aquello que se ve. La iglesia es un cuerpo que se mueve, que nos sirve, ¿no es cierto?, al cual servimos, y como decía mi hermano en la oración, donde el amor es el vínculo perfecto, aquello que nos une. Y también poder honrar, en este caso en particular, en la figura de Febe, a nuestras hermanas, quienes sirven y han servido muchas de ellas por años desde el comienzo de esta iglesia, y que sin ellas el ministerio de esta iglesia probablemente no se hubiese desarrollado. No se hubiese desarrollado. Entonces, quiero que pongamos atención en eso y que llevemos a nuestra actualidad lo que el apóstol está reconociendo acá. Porque si bien es cierto, no debemos nunca nosotros vanagloriarnos ni esperar que recibir gloria al respecto. Eso muchas veces trae un extremo que es nocivo en la iglesia, que es la falta de gratitud. La falta de gratitud entre hermanos, entre aquellos que han hecho, inspirados por Dios y con el amor de Dios, han hecho su parte en el desarrollo, en el crecimiento, en la mantención, ¿no es cierto?, y en la proyección de nuestra iglesia. ¿Ya? No tema agradecerle a los hermanos por un trabajo que se está haciendo. No se trata, ¿no es cierto?, de vanagloria. Y cada uno de nosotros que puede recibir esa gratitud, debe recibirla con la humildad que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Pero no debemos nosotros guardar, ¿no es cierto?, nuestra gratitud y dar por hecho muchas cosas, porque no nos olvidemos que somos seres humanos y necesitamos apoyo, todos nosotros. Necesitamos ser afirmados, así como hablamos muchas veces de corrección, de exhortación, necesitamos nosotros también animarnos unos a otros. Yo no espero que me anime alguien del mundo, no, espero eso de mi hermano, de mi familia. Y esta mujer Febe, realmente son 2 versículos, pero créanme que me llevó toda la semana poder resumir qué iba a decir de esto, ¿ya? Y dice la primera parte: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: les recomiendo. Febe, sin duda alguna, fue quien llevó esta carta a la iglesia en Roma. Febe, sin duda, constituía alguien de absoluta confianza para el apóstol. Recuerden que el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero primero dijo: voy a ir a Jerusalén, voy a llevar la ofrenda y de ahí voy para allá. Pero había una urgencia de que este documento llegase a la iglesia en Roma. Y él, de todos los hermanos que estaban disponibles, eligió a esta mujer, a Febe. A Febe. La palabra Febe o el nombre Febe significa la que brilla, la radiante, ¿no es cierto? Y es muy probable que, dada su personalidad, fuera una persona que brillaba justamente en medio de la congregación. No ese brillo de las luces de la actuación, sino que ese brillo que solamente lo puede ver quien es beneficiado por ella, en este caso, y ese brillo que ve Dios. Nosotros estamos muchas veces tan ávidos de ser reconocido, que es distinto de recibir gratitud, de ser reconocido, que buscamos muchas veces lugares o situaciones donde ser vistos. Yo les aseguro que Febe
nunca imaginó que 2000 años después, en una región a miles de kilómetros de donde ella estaba, iba a ser estudiada. Y no solo hoy, sino que a lo largo de toda la historia de la iglesia. Porque las cosas que se hacen para el Señor se hacen justamente en esa humildad, en ese, entre comillas, anonimato, muchas veces que solamente Dios conoce, y aquellos que han sido, ¿no es cierto?, beneficiados de esa ayuda. Entonces Febe dice, lo primero es que es recomendada. Ustedes saben que recomendar a alguien, sobre todo en nuestros tiempos, yo creo que nunca ha sido fácil, pero es como complicado. Quizás puedes contar con los dedos de una mano a quién puedas tú recomendar. Porque recomendar a algo, o a alguien, perdón, implica que tú estás, ¿no es cierto?, validando a la persona. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos recomiendan? No voy a decir nada, porque después la construcción va a creer que yo no. Te recomiendan un maestro, ¿no es cierto? O te recomiendan una persona X, te recomiendan un profesional de la salud, cuesta recomendar para un trabajo. Y la iglesia muchas veces no es la excepción. Recomendar a un hermano o a una hermana, en este caso, para una labor determinada, no es algo que se haga simplemente porque se necesita a alguien. Por eso es que la iglesia, y toda iglesia, debe tener ciertos requisitos que avalen el servicio de alguien. ¿No es cierto? Porque de lo contrario, nosotros solamente estaríamos llenando cupos, por así decirlo, y no se trata de eso. Por eso hay un reglamento en la iglesia, hay requisitos mínimos. Por supuesto que eso no es un 100% de garantía de nada, pero es a lo menos una instancia que permite hacer un cierto filtro, porque le vamos a entregar a la hermana la responsabilidad de enseñarle a los niños, por ejemplo. ¿Cómo es su vida? No estamos buscando, por supuesto, perfección, pero obviamente se necesita una cierta trayectoria, un cierto tiempo. Pablo permaneció aproximadamente 1 año y medio en Corinto. Cencrea quedaba como a 8 kilómetros, era un puerto, es un puerto principal también, ¿no es cierto? Corinto y Cencrea eran los dos puertos de donde salía todo el comercio por el Mediterráneo, principalmente al lado occidental, en lo que era Roma, la cabeza del imperio. Entonces, sin duda alguna, esta iglesia de Cencrea era una iglesia hija, por decirlo así, de la iglesia en Corinto. Y entonces tenemos que el apóstol va a confiarle esta carta a una mujer llamada Febe. Una mujer llamada Febe. Ahora bien, nosotros tenemos que imaginar que viajar en los tiempos bíblicos que estamos estudiando no es lo mismo que hoy día. No era, mira Febe, tómate un salón cama o un avión, ¿no es cierto?, y anda para allá, para acá. No, era, como dije la semana pasada, lo que resume la forma de viajar en la antigüedad era peligro. Peligro de todo tipo, ¿no es cierto? No había camarote, no. La gente viajaba realmente de una forma muy, muy precaria, muy precaria. Entonces, el que Febe asumiera esta responsabilidad implicaba también que estaba dispuesta a hacer sacrificios, como los que había hecho sin duda alguna a lo largo de todo el tiempo que estuvo con Pablo, que le dieron en definitiva a Pablo la certeza de que esta era la hermana indicada para hacerlo. Y es muy importante porque estamos hablando de una mujer en tiempos en que la cultura greco-romana y también la judía no tenía una consideración importante para la mujer. También es importante recordar que muchas veces se piensa que Pablo
prácticamente no quería a las mujeres por lo que dice en 1 Timoteo 3. Pero eso hay que aprenderlo en el contexto que ocurrió y en la forma que ocurrió. Es cierto, a la mujer no le ha sido dado el pastorado de una iglesia, pero sí se le ha dado la enseñanza, sí se le ha dado muchas cosas que hacen a la par con los varones. A la par con los varones. Nosotros, por supuesto, que no estamos de acuerdo con iglesias donde hay pastoras, ni hablar aquellas donde hay profetas y apóstolas y todas estas cosas que ya son un agregado satánico de esto. Pero eso no significa que la mujer no tiene un lugar fundamental en la iglesia. Desde el principio. Desde el principio. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no son líderes? Bueno, lo mismo que pasa con los hombres que tampoco lo son. Si la palabra clave aquí es servicio, hermanos. En nuestra mente, diácono o diaconisa es cargo. No es así. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a diáconos, a servir. Ese es el rol de los cristianos. Hay un ordenamiento, por supuesto. Debe haberlo porque Dios es un Dios de orden. Debe haber quienes asumen responsabilidades, como los maestros, los pastores. Asumimos una responsabilidad, pero esto no es un cargo. Esto no se gana, esto es un llamado. Todo es por gracia. Y la responsabilidad de un pastor es gigantesca. La responsabilidad de una hermana que enseña a mujeres es gigantesca. Nosotros no preparamos una lección, nosotros preparamos alimento espiritual. Eso es lo que se hace. Entonces tenemos que dejar de ver lo que hacemos en la iglesia como lo que se hace en el mundo, porque para una persona, un hermano a lo mejor o hermana inmadura, puede pensar que el hecho de enseñar niños pequeños no es tan importante como el que está enseñando en el púlpito el día domingo. No es así, hermanos, bajo ningún punto de vista. En el mundo existe esa separación. Pero en la iglesia no es así. Recuerde lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, quienes amorosamente se estaban disputando, así como las coaliciones políticas, ¿no es cierto?, los escaños en el futuro gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando aparece el poder, se sacan los ojos. Se sacan los ojos en el mundo, es así. Pero en la iglesia no es así. No debe ser así. No debe ser así. Consideramos el concepto de la autoridad espiritual no como un concepto jerárquico. Cuando la Biblia dice que deben sujetarse a los pastores, no está diciendo que es a todo evento. Si el pastor está sujeto a Cristo y eso tiene que ser visto por la iglesia, entonces nuestro deber es sujetarnos. Si la hermana, si el hermano, el que está sirviendo, lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo y podemos ver fruto en su vida, nadie es perfecto, por supuesto, pero debe verse fruto, entonces nos sujetamos. No decimos, ¿y por qué? Si todos somos iguales, sí, pero ese si somos todos iguales sale del ácido, ¿no es cierto?, del querer algo que a lo mejor Dios no le ha dado. Entonces yo le agradezco a Dios por las muchísimas febes que hay en la iglesia, y los febos, no, pero no es mentira. Esto es para las febes. Entonces dice, lo primero dice, les recomiendo, yo pongo mi nombre por febe. Imagina, yo pongo mi nombre por febe. Eso es lo que dice Pablo. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. No está diciendo esta mujer es perfecta, no, pero ella es una, porque primero la llama, ¿no es cierto?, hermana, nuestra hermana. Él reconoce que es una hija de Dios de verdad, ¿no es cierto? Y que además él pone su firma por ella. Pudiera Dios, si el apóstol Pablo viniera hoy día, hermanas, pondría su nombre por ti,
para encargarte algo, sobre todo en una época difícil como la que vivimos. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque somos los campeones de la comodidad, po. Porque si las cosas no están a mano de nosotros o no es en el horario que yo tengo, ¿no es cierto?, dispuesto para, cuando nos sacan de eso, tenemos problemas. Y te quiero decir que el ministerio, el que sea, nos va a incomodar. Va a incomodar nuestra rutina, va a incomodar porque no es un trabajo como cualquier otro. Siempre, 24/7, somos hijos de Dios y si estamos sirviendo, por supuesto que debemos tener también disposición, estar prestos a lo que se necesite. Esta mujer, esta hermana nuestra Febe, dice, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Aquí también es importante recalcar el hecho de que muchas veces se trata de minimizar esto o de sobreexaltar que Febe tenía un cargo importante en la iglesia o de que era servidora solamente y hacía lo mismo que hicieron los primeros 6 o 7 diáconos que se levantaron en el libro de los Hechos en el capítulo 6, ¿no es cierto? Y que solamente tienen que servir mesas o preparar cosas. Por supuesto que lo incluye. Pero desde Hechos 6 hasta este tiempo de la carta a los romanos han transcurrido más de 30 años. El oficio de diácono, por así decir, o el trabajo de diáconos, de servidores, había crecido mucho, se había modificado por causa de lo que estaba sucediendo y el crecimiento de las iglesias. Enseñar mujeres, enseñar niños, cuidar enfermos, era trabajo de hombres y mujeres, pero en una cultura de separación y por conveniencia también, como debe ser, las mujeres enseñaban mujeres, cuando era algo en particular de ellos. Enseñaban niños, servían en distintas cosas. No había esa diferenciación porque el tema no es la palabra diácono, es el significado. Ella es una servidora de la iglesia de Cencrea. Eso es lo que dice. Era una servidora, era alguien confiable, era alguien que tenía un ministerio, era alguien que a lo mejor enseñaba niños, era alguien que a lo mejor enseñaba mujeres. Y sobre todo, en el caso de Febe, que lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente podría ser una de las pocas que supiera y que estuviera alfabetizada. La tasa de analfabetismo en la época del apóstol Pablo, del mundo gentil, era altísima. Era altísima. Muy pocas personas, y de esas pocas personas, muy pocas mujeres sabían leer. Y seguramente aquella que sabía leer enseñaba a las otras. Enseñaba a las otras. Entonces el trabajo de esta mujer, de esta hermana nuestra, era extenso. Era una mujer entregada, ¿no es cierto? Algunos piensan que era una mujer viuda. También la tasa de viudez que había en el imperio era altísima. A lo mejor ya era una mujer con cierta edad, porque no rehizo su vida, ¿no es cierto? Y eso que rehizo su vida se meten con cualquier tipo, ¿no es cierto?, al cual después termina peor que como empezó. Y no estoy diciendo que no pueda existir eso, dice la viuda de Naín, pero cásese en el Señor. Entonces esta mujer era dedicada. Pablo la llama de Cencrea y le dice, Febe, tú vas a llevar esta carta. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que ella tenía que resguardar esto prácticamente con su vida. Y su fidelidad nos beneficia hasta hoy. Porque si Febe pierde la carta, se la roban, ¿no es cierto?, o la entrega
a quienes quizás quieren quitársela, la carta no habría llegado. Sabemos que el Espíritu Santo está detrás de todo y es la obra de Dios, todo, pero hay que hacerlo, hermano. Es como cuando el Señor le dice a Josué, todo lo que pises, yo ya te lo he dado, pero tienes que entrar y pelear. No exime del trabajo que debemos hacer. Entonces dice, Febe era diaconisa, ¿no es cierto? Ahora, quiero que veamos 1 Timoteo. 1 Timoteo, de hecho, es posterior a Romanos. El oficio, o el trabajo, o el servicio de los hermanos y hermanas había crecido y había que hacer un cierto ordenamiento. Así como hay un ordenamiento para los pastores, ¿no es cierto? En el capítulo 3, en el versículo 1 al 7, ahora Pablo va a incluir requisitos para los servidores, porque el servicio es fundamental. Tú, si sirves en un ministerio, sirves a la iglesia, no significa que los requisitos para hacerlo son inferiores a los que Dios pide a un pastor o a un anciano, obispo, que es la palabra episcopos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 11. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos. Siempre aparece el vino, como una debilidad porque a los pastores también. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, eso es, hermanos, en la misma línea. Las mujeres que ejercen el diaconado, a eso se está refiriendo. Recuerde que la carta no tenía versículos, era una idea continua. Era una idea continua. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Y después vuelve, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Por eso es que no se está refiriendo a la esposa del diácono. Se está refiriendo a las mujeres que ejercen también el diaconado. Las diaconisas, las servidoras, aquellas que se les está entregando responsabilidades como a Febe, como a muchas otras. Nosotros vamos a examinar a lo largo de estos mensajes, ¿no es cierto?, muchos hermanos y hermanas también que enseñaron, que sirvieron, que dieron, que trabajaron en la obra del Señor. Entonces, esto es muy importante porque las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Ya? Los diáconos sean maridos de una mujer, de una sola mujer, y sigue y continúa. Entonces, el diaconado no es un cargo, el diaconado es una responsabilidad, es un honor, es el servicio, es aquellas mujeres que reconocidamente están en la iglesia, crecen, sus frutos son visibles, a las cuales se les puede encomendar una tarea, de las cuales uno puede decir, recíbanla, porque esta hermana es una hermana fiel. Van a ser ustedes bendecidos de esto. No se puede mandar a cualquier hermano o hermana. Por eso dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿No es cierto? Es el mismo requisito para los pastores, obispos, ancianos. Aquellos que tienen la responsabilidad de guiar al rebaño, no de ser jefes, de guiar al rebaño, de establecer la normativa, la dirección, la alimentación, la organización del cuerpo de Cristo, en este caso el cuerpo de Cristo local. Y eso es algo que Dios da
El pastor no solo predica, el pastor organiza, ¿no es cierto? Debe administrar. Y también los hermanos que están llamados en los distintos ministerios. Usted sirve en un ministerio, hermana, usted tiene a cargo algo que hacer, usted es una diaconisa. No es para que se ponga el título diaconisa, ni ponga Juana Pérez diaconisa, no. ¿Qué es lo que coloca? Yo he recibido tarjetas así. ¿No es cierto? No se trata de eso. Es el concepto, es el servicio. Es el servicio. Bien. ¿Queda claro lo de las diaconisas? Ok. Ok, volvamos a Romanos. Entonces, versículo 1. Este es un sermón como los que van a seguir a continuación de este, que es más bien temático en el sentido de que el principio es el mismo. La gratitud de Pablo a hermanos y hermanas. Y en algunos casos va a amplificar el agradecimiento haciendo una cita específica de lo que el apóstol está agradeciendo. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 3, no lo voy a ver hoy día, por supuesto, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. ¿Qué significará eso? ¿No es cierto? Entonces, Pablo va a hacer una descripción, un nombrar, a algunos solo nos va a nombrar y va a decir una pequeña frase. Pero eso es lo que nosotros tenemos que examinar, ¿no es cierto? Y profundizar. Capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo, vuelvo a insistir, coloca su nombre como garantía de la hermana Febe. Cosa muy, muy grande. ¿No es cierto? Muy, muy grande. Mandamos a Ovalle, hermanas que enseñan, allá, recíbanla. Mandamos allá, a Antofagasta en alguna oportunidad, recíbanla. Son hermanas que, ¿cierto? No como la gente a veces llega y dice, yo soy misionero. ¿Y quién te mandó? No, yo soy misionero. ¿Quién respalda esto? ¿Quién respalda esto? Nosotros hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Entonces necesitamos recordarnos permanentemente, que cuando nosotros enviamos a alguien, un hermano, una hermana, yo le digo a una hermana, hágale el evangelístico a esta persona nueva. Estoy confiando en que la hermana maneja el estudio, va a orar, va no solamente a pasarle una materia, sino que va a buscar el discipulado, hermanos. Hemos trabajado, luchamos permanentemente. Yo agradezco a Dios porque hemos crecido en eso. No para estar siempre satisfechos, sino que para siempre agradecido, pero extendernos un poco más. El discipulado no es solamente entregar una cierta cantidad de clases, es involucrarse. Por eso es que lo hacemos uno a uno, porque no queremos que sea una clase solamente, sino que sea confiarle a una hermana o hermano maduro, confiable, que entrene a alguien que está comenzando. A alguien que está comenzando. Entonces son ministerios preciosos, pero que implican fruto en aquel que lo ejerce. Si yo te veo 3 veces en el año, tarde, mal y nunca, entonces es muy difícil confiarte algo. No porque tengo algo contra ti, es porque soy responsable de lo que voy a hacer y de lo que vas a hacer. Las razones que sean. Las razones que sean. Y eso es algo que tenemos que entender. El involucramiento en la iglesia es fundamental. Les dije la semana pasada, ¿no es cierto?, el tema de la oración. ¿Tú sabes por qué ora la iglesia cristiana La Serena a la cual perteneces?
Si no tienes idea, entérate. Ven los miércoles. Les dije, si hay un grupo de hermanos que trabajan hasta tarde y quieren juntarse a las 10 de la noche, hagámoslo. Es 1 hora. No me voy a morir de 10 a 11 de la noche. A veces me quedo viendo Chicago PD cuando está muy buena hasta las 11:30. Me gusta Voight, yo sería así. Los meten a jaula y los chachetea hasta que sueltan la pepa. Entonces, no habría problema, pero yo quiero contarles que cuando comenzamos nosotros, mucho tiempo, hicimos un grupo de oración de varones a las 6 de la mañana. Primer lunes lleno, segundo lunes lleno, tercer lunes semilleno, cuarto lunes, y así siguió, hasta que vine 2 o 3 veces solo y dije, bueno, lo cierro. ¿Me entiende? Tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. No es para quedar bien conmigo, no es para quedar bien contigo, no, tenemos que olvidarnos de eso. Esto es servir. ¿Cómo nos preparamos? Poner las cosas. Por eso es que no se trata de nosotros la oración, se trata de la iglesia, que somos nosotros. Que somos nosotros. Esto, hermanos, es lo que en definitiva expresa todo esto. Porque cuando Pablo, que pasó 1 año y medio en Corinto y que ahí conoció sin duda alguna a Febe, y que probablemente Febe era de Corinto, pero ella fue mandada a Cencrea cuando se formó esa iglesia para apoyar el ministerio que el Señor estaba levantando ahí. Entonces, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Versículo 2. Que la recibáis en el Señor, que la reciban. Él llevaba una carta. Recuerden que en aquella época no existían hostales, hoteles, aparotel, nada de eso. ¿No es cierto? Y lo único que existía muchas veces eran hoteles de mala muerte, ¿no es cierto? Muy peligrosos. Y en definitiva, la lógica era llegar a casa de familiares, amigos, o en el caso de hermanos que no la conocían, que no los conocía, pero Pablo conocía a estos y a estos. Sabía de ambos. Entonces tú dices, voy a recomendar a la hermana Febe, recíbanla. Yo sé que Febe no se va a chorear la crema del baño, no va a sacar plata, no le va a sacar la ropa o las poleras a la hermana. ¿No es cierto? No se va a ir con la maleta más gorda de lo que llegó. Sé que va a ser una persona educada, sé que va a ser una persona con sentido común. Todo eso es parte de esto, porque además no se quedaban 2 o 3 días, se quedaban semanas. Semanas, porque los viajes no eran como ahora. Si les tocaba llegar en invierno, lo más probable es que no salieran hasta la primavera. Entonces implicaba mucho. Y Pablo, una vez más, coloca su rúbrica a favor de Febe, dice, recíbenla. Ahí él da una instrucción directa con una autoridad apostólica. Quizás yo podría decir, por favor, recíbanla. Tengan a bien recibirla. Pero Pablo ordena porque él tiene autoridad apostólica, que no es lo mismo que la autoridad pastoral. La autoridad apostólica, el apóstol decía así y había que obedecerle. ¿Ya? Entonces le dice, recíbanla en el Señor. ¿Cómo recibimos a alguien en el Señor? Como si recibiésemos al Señor. A eso es lo que se refiere, es decir, buscar darle lo mejor que esté a nuestro alcance. Ofrecer esa ayuda en todo lo que esta hermana necesitara. Para Pablo era una mujer muy querida, muy apreciada, por quien ella era y cómo ella había trabajado. Ahora esta práctica era muy común. Por ejemplo, tenemos en Gálatas 4:16.
Gálatas. No. No, no es Gálatas 4:16. Colosenses 4:10. Es así. Colosenses 4:10. Espero. Sí, Colosenses 4:10. Acá tenemos a Pablo, que está escribiendo a esta iglesia y le dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, otra vez, recibidle. ¿Cuál era la imagen o el pensamiento que tenía Pablo de Marcos en un principio? No era capaz de soportar el ministerio. ¿Qué pasó a lo largo de los años? Marcos maduró, creció y fue útil al ministerio. No era una cosa personal con Marcos, era una urgencia ministerial. Pero ahora Pablo reconoce en Marcos aquello que no vio en un principio. Y entonces él pone su rúbrica y dice: recíbanlo, recíbanlo. ¿Ya? Y el apóstol Juan, en la tercera carta, que tiene un solo capítulo, por supuesto, tercera de Juan, versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces. Este es Gallo. Amado, fielmente te conduces. Juan le está diciendo: cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, era una práctica común, pero que implicaba llevar una carta, un testimonio de, en este caso, el apóstol, que certificaba a Juan quién eran estos hermanos. Y estos hermanos, cuando regresaban a su iglesia madre, agradecían y contaban a todos realmente el amor que habían recibido, en este caso del hermano Gallo y su esposa, la gallina. No. Bien, volvamos a Romanos. Romanos 16, ahora 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Es decir, fíjense la amplitud de lo que dice Pablo. Es decir, si la hermana pide ayuda para esto, dénsela. Pongo mi firma. Porque él sabe que ella lo que va a hacer o lo que vaya a hacer tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con el encargo. Si ella dice: ¿sabes qué? Me gustaría juntarme con las hermanas de la iglesia aquí en Roma. ¿Hay algún lugar? Sí, yo pongo mi casa. Sí, yo pongo esto. Necesito que nos consigamos otro Antiguo Testamento más, para que por lo menos tengan uno aparte del que tengo yo. O a lo mejor ella se juntaba y ella misma les leía la carta a los demás. No lo sabemos, pero el punto es que Pablo le dice: lo que ella necesite, dénselo. ¿Por qué? Porque sabe que no va a pedir tontera, ¿ya? O cosas que no tengan que ver con el ministerio. Y dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y aquí es donde
muchos autores piensan que esta mujer era una mujer de recursos, ¿no es cierto? Era una mujer que apoyaba, ¿no es cierto?, económicamente el ministerio de Pablo, que lo ayudó muchas veces, ¿no es cierto? Y la palabra, porque ella ha ayudado, la palabra ayudado ahí es prostatis en el griego, suena como examen de la próstata, pero no es eso, ¿no es cierto? Es patrocinio. Ella patrocinó a Pablo. Entre paréntesis, ya estoy en el tiempo. Sí, es una vez al año. Que la recibáis del Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha patrocinado a muchos y a mí mismo. Ella entonces hacía uso de esos recursos, probablemente como era muy común en el Asia Menor, ella fuera comerciante. ¿Se recuerdan de Lidia, la comerciante de púrpura? Bueno, habían muchas mujeres que o eran solteras o viudas y que se dedicaban a el comercio desde donde obtenían ganancias y apoyaban el ministerio. Apoyaban el ministerio. Entonces, Pablo reconoce eso. Ella ha patrocinado a muchos, ha financiado a muchos, ha apoyado a muchos. No solo estaba dispuesta y disponible, sino que además disponía de aquellos bienes y recursos que Dios le proveía para la obra también del ministerio. Por supuesto, para su sustento personal, pero para la obra del ministerio. Algo que también debe tocar nuestro corazón, que somos tan dados a acumular, ¿no es cierto? Y a entender que nosotros debemos principalmente tener un deseo de dar y una acción de dar. Y estás hablando aquí específicamente de recursos. Entonces, para terminar, esta hermana representa lo que significa la mujer en la iglesia y la importancia que tiene en el crecimiento, desarrollo, proyección, multiplicación de una iglesia. Yo le doy gracias al Señor porque la gran mayoría de las mujeres de nuestra iglesia y en particular son servidoras en distintos ministerios. En distintos ministerios. Niños, la mayoría de los niños son enseñados, los pequeños son enseñados por nuestras hermanas, son cuidados por nuestras hermanas. Y esa es una labor preciosa. Pero, por supuesto que no es a cualquier hermana. Y si tú quieres servir, tú tienes que buscar del Señor, crecer en el Señor, participar, integrar. No que me gusta usar la palabra participar, sino que la palabra integrarse, porque eso es reconocer que soy parte de un cuerpo. Esto no es como cuando ibas a misa, ¿no es cierto? Y podías ir en cualquier parte y de repente en la paz del Señor ya se la da a cualquier desconocido y chao, no. Esto es mi hermano, mi hermana, yo les sirvo, enseño mujeres, discipulo mujeres, evangelizo mujeres, visito mujeres. Todo eso, hermanos, requiere disposición, requiere sacrificio, pero también requiere preparación, involucramiento. Así que gracias a Dios por todas mis hermanas y las que vendrán también, que sirven a la obra del Señor, específicamente en nuestra amada iglesia cristiana de La Serena. Por supuesto que el ejemplo de Febe es extensivo a los varones también, pero no es casual que Pablo comience por una mujer. No es casual que Pablo comience por una mujer. Y nuestra gratitud continúa hasta el día de hoy, porque ella llevó la carta. Estamos aprendiendo de lo que ella llevó. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la escribió, pero Febe la distribuyó. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta tarde ya, Señor, por tu palabra y por el ejemplo de esta hermana preciosa, Señor, que nos enseña tanto a hombres y mujeres, pero en especial en esta oportunidad a nuestras hermanas. Gracias por todas nuestras hermanas que sirven, que se disponen, Señor, que se esfuerzan, que se sacrifican por servirte a ti en primer lugar y a través de eso servir a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias por ellas, Señor.
bendícelas grandemente. Y te pido también para que aquellas mujeres que en su corazón están también siendo tocadas, Padre, no dejen pasar eso. Sin embargo, no es solamente pedir hacer algo, sino que es realmente ser parte de este cuerpo que tú has levantado aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.